Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Power Logic. El día de hoy tenemos otra vez unos invitados de gala. Con nosotros está el equipo Dynami. Entonces, bueno, también me acompaña, como siempre, mi compañero Alejandro Cubillas. Así que vamos a presentar al equipo Dynami. Entonces, si quieren introducirse, Eden, Emilio, un poquito de qué es el equipo, hasta si quieren de dónde surge el nombre o hasta cómo se pronuncia, puede ser. Eh, y bueno, ¿cómo es que partió el proyecto y dónde están ahorita, básicamente? Bueno, sí, pues como lo comentaban, y pues principalmente agradecerles la invitación por compartir un poquito de a lo mejor nuestra historia y de lo que estamos haciendo actualmente a ambos. Y también agradecerles que este proyecto es muy bueno para la comunidad de powerlifting, voy a decirlo así, latinoamericano, no solamente o de habla hispana, no solamente de México, porque pues a lo mejor podemos compartir ya muchas cosas entre varios entrenadores, comunidades, etcétera, y que creo que puede incrementar el nivel o el desarrollo deportivo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues principalmente abordando un poco lo que es Dynamite, podría decir a grandes rasgos, ahorita a lo mejor nos vamos un poco más a fondo, que es un equipo deportivo. Eh, no diría que solamente powerlifting, ya que en lo personal, por ejemplo, yo practico también culturismo natural y entrenamos a gente también de culturismo, por ejemplo, pero principalmente sí, en números aborda más lo que es el powerlifting, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, somos un equipo deportivo, principalmente en estos momentos de powerlifting, ¿no? A grandes rasgos. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que sería lo que es Dynamic, Y me principalmente. imagino que como todo proyecto fue evolucionando, quizá migrando ligeramente de la concepción inicial a lo que es a día de hoy, ¿no? No sé si inició siendo como algo más general o enfocado directamente en el culturismo o en más de potenciar deportes y luego se transfirió hacia el Power o desde el inicio fue como la visión de ustedes. Exactamente. Pues eso tendría ya que remontarse al 2019, 18, pre-pandemia. Pre-pandemia, sí. Pues en 2019 fue cuando empezó el proyecto como de Dynamic, como gimnasio, eh, en el cual Emilio y un amigo de él, Enrique se llama, tenían el proyecto este, ¿no? Gimnasio, tal cual, un gimnasio comercial aquí en nuestra ciudad. Eh, yo ahí todavía, pues todavía no estaba tan metido como en el proyecto. Yo entrenaba con él, Emilio de hecho me entrenaba. Estábamos preparándonos para culturismo, ¿verdad? Para culturismo, ahí con lo que sabíamos. Sí. Eh, Eh, que va a ser el nacional de noviembre del 2020, cuando todavía no se había cancelado nada ni nada. De ahí tendremos que remontarnos, que sí empezó entonces como la comunidad sí empezó como más de culturismo, enfocada hacia el culturismo, pero el Dynami empezó más como tipo gimnasio. Eh, de ahí por cosas de la pandemia de 2020, recuerdo que nos estábamos preparando, Emilio dijo de que hey, se van a cerrar los gimnasios, hay que buscar dónde entrenar. Yo ya muy escéptico dije, ay, qué dramático el Emilio, que van a cerrar, o sea, son 3 días nomás de vacaciones. Y a los 3 días sí, se anunciaron que se iban a cerrar los gimnasios, bueno, todo en general. Y resultó que pues se nos dio la oportunidad de ahí teníamos una bodega frente a mi casa, pues pudimos meter ahí. Emilio a los 3 días ya tenía en su cajuela como 150 kilos de discos de fundición. Mandamos a hacer un rack en 2 días con un señor y de ahí pues empezamos a entrenar en una bodega. Pues prácticamente de ahí empezó el gimnasio de una preparación de culturismo que no se llegó a dar. Sí, ya en un gimnasio aquí de Salvador Alvarado, somos de Guamúchil, para que la gente... Salvador Alvarado es el municipio, Guamúchil es la cabecera, pero todo el mundo lo conoce como Guamúchil prácticamente. Pues ya entrenamos en un gimnasio, una bolita, tal cual, y un grupito de amigos principalmente, más hombres que mujeres incluso. Pero ya pues se viene todo este antes y después de la pandemia, entonces ese grupito más o menos migramos a entrenar particularmente, pues afortunadamente se nos pudo dar la condición esa de entrenar y sí, principalmente todos entrenamos prácticamente pues musculación, por así decirlo. ya. Ya gracias a las redes sociales principalmente, que a lo mejor abordamos también ese tema, pues empezamos a conocer del powerlifting, que yo todavía nos consideramos un equipo novatos en esto, o sea, somos principiantes a grandes rasgos en comparación a ustedes principalmente, que ya tienen más de lustro en esto. Entonces, ya sí, posteriormente creció. Y de hecho el nombre, como lo comentabas ahorita, esto iban a ser como un gimnasio, independientemente de comunidad o no. Y estábamos buscando traducciones de lo que significaba fuerza, un amigo y yo. Y buscamos en todos los idiomas prácticamente, ¿no?
hasta que nos encontramos esta expresión de fuerza que es en griego, se pronuncia dynamis, y pues prácticamente ya yo que pues también soy maestro de filosofía a nivel preparatoria, había conocido ya que Aristóteles mencionaba cómo pasabas de la potencia al acto, cómo una semilla podía expresar sus fuerzas para ser el mejor árbol que pudiera ser, que pasaba por una dinámica, por un dynamis le llamaba. Entonces lo relacionamos mucho con el deporte, eso, que prácticamente pues encontramos a una persona o nosotros mismos y cómo podemos pues, dar nuestra mejor versión a través del tiempo expresando ciertas fuerzas, ¿no? Entonces nos pareció muy estético el nombre. El griego también me parece un idioma muy atractivo en el caso este y se ve hasta muy intelectual, ¿no? Por así decirlo. Pero pues suena bonito, se ve bien, por así decirlo, es amigable y por eso decidimos continuar pues llamándonos así principalmente en cuanto a Dynami. Y eso es a grandes rasgos como ya comenzamos un poquito en esto del mundo de los hierros y ya específicamente primero con el culturismo y ya pues posteriormente pasamos con lo que es el powerlifting principalmente, por ejemplo nosotros que se lo dijimos en su momento a los de RV, Strange, a Rubén y a Víctor, que era lo que seguíamos en Instagram, por así decirlo. De hecho, el primer entrenador que tuve yo, por así decirlo, fue Lucho de Lorenzi, del equipo de RV, y ya él nos introdujo más a lo que es el powerlifting a grandes rasgos, ya más, de manera más formal, por así decirlo. Y ahí fue cuando comenzó seriamente, cuando nos explicó acerca de los mundiales y todo eso, y ya empezamos a soñar. Pues, bueno, en tantos años decíamos nosotros, vamos a ir a algún mundial, y realmente fue mucho más rápido de lo que esperamos. Entonces, Oigan, y dirían que se vieron orillados a hacer power por el equipo que tenían de un inicio, o sea, digamos, porque iniciaron su gimnasio post pandemia y solo tenían el acceso a estas cosas y por eso se vieron orillados a hacer power, o simplemente fue más de que las redes sociales les empezó a llamar la atención, lo empezaron a promover, o cómo estuvo ahí el orden. Yo creo que más que nada como por las redes sociales, porque con el equipo que teníamos, ahí aprendimos de herrería, de que es una solera y todo ese rollo, ¿no? O sea, aprendimos dónde mandamos a hacer máquinas. Entonces sí nos preparamos, de hecho sabíamos que el Nacional se iba a cancelar, el de la WNBF, pero pues decidimos bueno, tomamos la decisión de seguir con la preparación. Sí nos tomamos ya en la etapa final, nos tomamos unas fotos ahí en el gimnasio, pero sí, yo creo que fue más que nada pues que por las redes sociales nos orilló a lo del powerlifting y a hacer pues que fue una estatal o bueno, aquí mismo. Sí, el de novatos que hicimos un torneo de novatos, así tal cual, no se usaba ese término. Afortunadamente, por mismo de las redes sociales, por ejemplo, me pude contactar con Jorge Free. Yo puse powerlifting sin duda y me apareció ahí pues que había habido hace mucho un nacional, incluso en Mazatlán. Entonces, afortunadamente Jorge Free en ese momento nos ayudó para que viniera gente de allá y nos juiciara, por ejemplo, ese evento y nos enseñara más o menos qué es. Y fue un evento, estoy hablando del 2021, 27 de febrero de 2021, donde fueron casi 40 personas, que casi no sabemos nada de powerlifting más que las reglas más básicas, no sé qué tantos errores cometimos a lo mejor. Sin embargo, para ser una ciudad como Salvador Alvarado, Guamúchil, de 80,000 habitantes, donde prácticamente teníamos ni el año practicando powerlifting y que ya había un evento de 30 personas, una vez que ya recorrimos un poquito, nos dimos cuenta que eso no es muy común. Sin embargo, por a lo mejor inocencia o simplemente porque también somos medio atrevidos, pues no nos pensamos que de hacer un torneo de novatos de 30 personas, en prácticamente año y medio vamos a estar, por ejemplo, en Turquía, compartiendo escenario con Armando, por ejemplo, en tan poco tiempo, pues prácticamente. Entonces, sí, como comenta Den, algo de las redes sociales, el hecho de ver que había la oportunidad, porque no era muy conocido, porque teníamos a lo mejor las nociones básicas del entrenamiento y era una área de oportunidad a explotar en nuestro municipio y en el estado principalmente. Y así, muy brevemente, ¿qué dirían que es lo que los distingue a ustedes de otros equipos del país? Pues principalmente nos comenzamos a dar cuenta que a lo mejor no había tantas comunidades como nosotros pensábamos. Pensábamos que era normal que hubiera una comunidad así. Te lo comento porque en 2022, que fuimos al primer nacional, éramos casi 30 personas solamente de Guamúchil. Y para empezar no sabían ni dónde quedaban, ¿no? Y que veníamos todos juntos. O sea, literalmente 30 personas en un avión.
en un avión, veníamos a un nacional de powerlifting y en su mayoría, pues juniors y subjuniors, de hecho, open, creo que nomás tú, o no sé si eras junior. Sí, yo y creo que nomás. Sí, No recuerdo y eso nomás. fue algo también que les llamó la atención a muchas personas, que la mayoría eran juniors y subjuniors, y que era la primera vez que competían y que no tenían mucho tiempo compitiendo. Entonces, en el aspecto ese, que pensábamos que había más comunidades, a lo mejor como nosotros, pues nos sorprendió que no hubiera tantas. Obviamente ya han crecido mucho desde aquel entonces para acá, pero creo que el aspecto que nos diferencia de otros es ese que, la verdad, pues nuestra personalidad sí es muy de camaradería, entonces eso reflejamos mucho en la comunidad, de apoyarnos unos a otros, de, por ejemplo, ayudarnos a organizar. Vamos a un lugar, contemplamos a todos los que podemos para ver cómo le hacemos para llegar ahí. Nos movemos en manada prácticamente, por así decirlo. Estamos intentando considerar Sí, eso. sí, justamente eso creo que es lo que, pues en general, se percibe del equipo de ustedes, ¿no? Como la comunidad, y es algo que vamos a tocar un poquito más, más adentrados en este episodio. Y ahora, hablando de metodologías de entrenamiento, nos hablan de que tienen pues algunas influencias españolas de entrenadores que alguna vez tuvieron. ¿Dirían que se rigen por ese tipo de líneas de entrenamiento o han cambiado? ¿Cómo es su metodología de entrenamiento actual? Pues a grandes rasgos, voy a dar la introducción para dejar hablar de él. Creo que sí nos guiamos ambos, estamos de acuerdo que somos sistemas complejos, adaptativos y disipativos. Entonces nos guiamos más o menos por estrategias emergentes, por así decirlo. Prácticamente buscamos un protocolo que le pueda servir a grandes rasgos a una persona dependiendo de la información que está emergiendo. Y pues ya depende de qué tantos protocolos conozcamos, de diferentes países, localidades, tiempos, épocas, etcétera. Pues ya es como intentamos, pero a grandes rasgos es eso. Entonces se ha ido cambiando, me imagino, porque Sí. pues por lo que entiendo, RV no está como que tan metido en la parte de estrategias emergentes, o por lo menos no en la concepción inicial. Eh, ¿Y de dónde toman la inspiración de estrategias emergentes? ¿De algún otro entrenador? ¿De como del modo? Porque hace quizá un par de años fue como un movimiento, ¿no? Medio globalizado. ¿O fue de alguien en concreto? Principalmente creo que de Raúl, pues Raúl Aparicio, Montadito. Yo lo conocí no recuerdo por qué cómo lo conocí, cómo di con él, pero tenía un post que hablaba sobre creo que leíste, te lo enseñé, ¿cómo se llama? La De, epistemología del del entrenamiento, ¿no? entrenamiento, algo Ya. así. Sí. Y me empecé a interesar, busqué videos de él, tenía muchos videos de 2, 3 horas en YouTube. Y de ahí empecé a tomar eso, yo se lo enseñé a Emilio, y de ahí pues él también ya tomó, tiene muchas, conocí los sistemas complejos por él, porque le gustan mucho y siempre me está hablando de ellos. Eh, y de ahí, pues de ahí nació, o sea, poco a poco, pues cada quien ha ido evolucionando y pues viendo el entrenamiento a su forma de ver o a lo que cree mejor, pues. Sí, a grandes rasgos, pues como creo que lo saben mucho mejor ustedes que nosotros, pues a final de cuentas uno va adaptando a las herramientas que tiene y va agregando de su cosecha, pero a final de cuentas si lo vemos de la manera epistemológica, que pues es la teoría del conocimiento de algo, pues al ser un sistema biológicos complejos, pues brindamos información, recibimos información, tenemos una retroalimentación, entonces prácticamente se va a basar a grandes rasgos en eso, pues independientemente de la metodología que tengas, o sea, no. Sí, que igual como estrategias emergentes es pues un marco de referencia muy amplio, pues como que todo tiene cabida, ¿no? Entonces, ya sea conocimiento previo que tuviesen como de más top-down, de como lo que quizá aprendieron en RV o cosas nuevas que se van incorporando o aprendiendo en el camino, pues todo sigue como respetando el mismo marco de que pues buscar la respuesta a las necesidades inmediatas del atleta y a partir de ahí irlo escalando hacia una escala de tiempo mayor, ¿no? Sí, a grandes rasgos eso es como nos hemos ido manejando y pues aprendiendo de lo nuevo que va saliendo de entrenadores, de evidencia científica, etcétera. Correcto, entonces vamos a pasar al siguiente punto que creo que es como hablamos al inicio del todo el cómo ustedes han ido llevando el tema de comunidad, entonces esto es como que una parte creo que muy importante de ese tema y es alguna vez hablando con Eden, creo que me dijo que literal se iban ustedes a, no me acuerdo si eran secundarias o prepas y como reclutando niños, ¿no? Prácticamente, o sea, y digo niños porque pues literalmente si son de secundaria pues son niños, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo es para ustedes el proceso de selección? Sabiendo que
se lo toman como una comunidad y supongo que hay un cierto vínculo entre ustedes que se va generando pues interpersonal y al final también como de una especie de pues de círculo, de familia, etcétera. ¿Cómo abordan ustedes a quien sí metemos, a quien no, porque sí, por qué no? Y bueno, esa es la primera parte de la pregunta que luego tiene una continuación. Ok, pues a grandes rasgos, yo pienso que hay un concepto que se llama la belleza de lo pequeño, de Nassim Taleb, que afortunadamente por ser un municipio muy chico, realmente no hay posibilidad de que la información vaya muy lejos. Entonces, realmente, si tú haces algo relativamente destacado aquí, se da a conocer muy fácil dentro de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Abriendo un paréntesis referente a lo que mencionabas tú de alumnos, por ejemplo, yo soy maestro de prepa y la verdad, mucha gente de la que entreno le di clases. Entonces, ahí tiene mucho que ver porque pues, si estás en una prepa de las pocas que hay aquí y pues estás en la edad de que muchos quieren ir al gimnasio, quieren verse más fuertes, Claro. tener masa muscular, etcétera, pues llama la atención. Entonces, ya que sepan que tengas a fulanito, que tengas a otra persona, porque eso también es un punto curioso, ya que, pues en el caso a lo mejor de ustedes, que entrenan de diferentes eh, personas de diferentes estados, países, etcétera, pero la mayoría de la gente que entrenamos nosotros es de la ciudad, de la misma ciudad, realmente, y ha tenido de cierta manera buenos resultados, pues. Entonces, no es tanto un proceso de selección, sino que el que vaya llegando y simplemente tenga la disposición de entrenar, lo hemos ido aceptando prácticamente. Y aquí hay un punto muy importante referente a lo del desarrollo deportivo, por ejemplo, que nos sorprendió mucho en cuanto lo comentaba ahorita de los juniors sub-juniors, es que si nos ponemos a pensar, hay un nacional en X ciudad. Y antes no había torneos de novatos casi, ¿no? Pero hay un nacional en X ciudad, en X estado. Realmente, ¿cuántos menores de edad por su cuenta pueden ir solos? Claro. Entonces, al ser una comunidad pequeña, decir, el profe Emilio, van a ir con el profe Emilio, que pues lo conocemos, sabemos que es entrenador, y pues por eso pudimos contar casi 30 personas, muchas menores de edad, porque también incluso nos arrimaban o nos acompañaban padres de familia, que eso también es muy raro ver que viajen a otro estado, en el powerlifting por lo menos, ¿no? Ojalá cada vez pase más, como ocurre en otros deportes. Entonces, Claro. el hecho de que fueran menores de edad, o de 18, 20 años, mujeres, hombres, etcétera, es difícil que se trasladen. Y más cuando no había torneos a lo mejor locales donde los padres pues sí le dices, mamá, papá, practico powerlifting, ¿qué es eso? Te van a decir, o sea, vas al gimnasio para mí. Entonces realmente no lo ven como deporte y siento yo que el hecho de tomárnoslos un poco más personal con cada persona hizo que los padres, por ejemplo, confiaran más en este proceso y a final de cuentas pues vieron buenos resultados, porque pasó de que mi hijo iba al gimnasio a que ganó una medalla en un nacional. Claro. Y eso creo que sí tiene un impacto muy importante emotivamente en la autoestima familiar incluso, porque ya es la mamá que va y dice que mi hijo ganó una medalla nacional. Entonces, a lo mejor son cosas que la mayoría de jóvenes no contemplan todavía porque nosotros estamos viendo a largo plazo. Que justamente retomando ese punto, o sea, ya nos comentaron que no hay como tal un filtro, o No. que simplemente la persona que se va acercando y que se va, o sea, el filtro va siendo la misma persona, ¿no? Que al final decide si quiere lo que está enfrente de él o no. Pero, ok, llegan con ustedes, y pues nos ha tocado ver en su equipo personas que parten de, pues supongo, empezar a ir al gimnasio a terminar estando en tarimas internacionales y demás. Entonces, ¿cómo? Yo sé que este tipo de cosas es como muy orgánico, ¿no? Que solamente va sucediendo, pero en algún momento para ustedes, ya me imagino que a día de hoy pasa más, se ponen a pensar de que o nos llega alguien nuevo, ¿cómo vamos a desarrollar su carrera a largo plazo? ¿Quién puede llegar hasta dónde sí o hasta dónde no? O simplemente pues, se van dando las cosas. O sea, la pregunta básicamente es como, ¿a qué escala llegan ustedes a planear las cosas? Si es más reactivo o si quizá hay algún tipo de secuencia lógica de hechos, ¿no? Pues prácticamente yo diría que intentamos, en mi caso, y creo que lo hemos comentado también, pues sí, pues les hemos platicado al que va ingresando aquí de que tiene la posibilidad de ir a un mundial, pero obviamente le damos como un panorama de cómo están las cosas y al final de cuentas, pues qué tanto tiene que esa persona entregarse en todos los sentidos, desde entrenamiento, alimentación, psicológicamente hablando, económicamente hablando. Y si la persona, obviamente, cualquier joven a lo mejor le ilusiona eso. Sin embargo, puede que no llegue, pero avanzó mucho más de lo que pudo haber pensado el hecho de tomárselo de manera recreativa. Entonces, a grandes rasgos, creo que eso es como lo abordamos principalmente. O sea,
O sea, Más en el básicamente a toda persona que entres como de que, mira, la vara puede llegar todo esto lejos que tienes para enfrente y ya tú en el camino vas a decidir si quieres seguir yendo hacia allá o no, pero a todos se presenta la misma posibilidad. Sí, sí, como te digo, porque realmente pues puede que a lo mejor no llegue hasta allá, pero llegó más lejos de lo que pensaba. Sí, de hecho, creo que ese es un tema interesante porque creo que muchas personas pueden llegar a tener como la preconcepción que las personas que son buenas en algo es porque estaban destinadas a ser buenas en ello, porque lo tienen innato, etcétera, ¿no? Y siempre ha habido muchas ocasiones que me preguntan de que, oye, ¿tú crees que yo pudiese X cosa, ¿no? Ganar un nacional, ganar un mundial, etcétera. Y pues bueno, obviamente de aquí yo supongo que ninguno es ni adivino ni mago, entonces pues respuestas como estas no se le podemos dar, pero mi respuesta siempre es, mm, tú vas a poder seguir mejorando hasta que decidas dejar de intentarlo. Entonces, no hay por qué preguntarte demasiado si es que vas a llegar al top 5, al top 2 o al top 25 en el mundial tu carrera deportiva. Si realmente buscas el llegar a exprimirte al 100% lo que está en tu persona y en tu cabeza, solo sigue. Y el tiempo te dirá hasta dónde llegaste, ¿no? Y también está bien eventualmente decir hasta aquí, pero todo es como una decisión propia, ¿no? Pero el problema es cuando alguien quiere establecer como ciertas limitantes iniciales, que eso es lo que para mí por lo menos no tiene como mucho sentido, ¿no? Es como, ¿te gusta? Pues dale, y si te dejas de gustar, le dejas de dar y se acabó, ¿no? Ahora, hay un tema que creo que es muy importante, sobre todo lo mencionaban para ustedes, el desarrollo de su equipo, de su comunidad, es algo que se lo toman, como lo comentan, como muy personal, ¿no? Muy a pecho. Eh, Ahora, al final todos los integrantes, todos sus atletas a la vez son personas, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades, su vida fuera del deporte, sus condiciones materiales, familiares, etcétera. Entonces, para ustedes, ¿qué abordaje tienen o qué visión tienen en el poder versus el deber involucrarse como de forma más personal con los atletas? Porque obviamente se puede involucrar a alguien mucho con sus atletas, pero para ustedes, ¿qué tanto se debe? ¿Cuándo sí, cuándo no? A raíz de que sí, porque por ejemplo platicaban de las dinámicas que pueden llegar a tener en su equipo, que quizás son como aparentemente más, no sé, unidos o como un poquito más a profundidad que otros equipos. Entonces, esto obviamente tiene sus pros, sus contras de lo que conlleva el relacionarte más con tus atletas y que se lo tomen igual. O sea, porque lo que tú les das, ellos también lo van a recibir, ¿no? Entonces tú te lo tomas personal y ellos de igual manera, de forma recíproca, se lo van a terminar tomando igual de personal de un lado hacia el otro. Entonces, para ustedes, ¿cómo es ese proceso? Igual es 100% orgánico o ya tienen como ciertas directrices, porque es un tema, considero yo, para entrenadores bastante importante, que por lo menos en lo que ha sido como mi carrera en esto, es algo que se ha ido modificando bastante con el paso de los años, ¿no? O sea, de saber qué tanto sí, qué tanto no, porque vamos, al final tratar con personas es muy complejo en el tema como emocional, personal, ¿no? Entonces, ¿cuál es su visión? Pues a grandes rasgos creo que, que una de las características a lo mejor que nos diferencia a nosotros es que mucha gente la entrenamos de manera presencial. Sí. A diferencia de la mayoría de entrenadores que conocemos, ¿no? O sea, obviamente, repito, entrenamos gente en otros estados y eso, que también hacemos en la medida de lo posible que sean parte, pero pues aquí, pues la mayoría que compite realmente en alto rendimiento, voy a decirlo así, pues la vemos seguido. Y eso creo que el estar en contacto físico sí marca así, en un grado de diferencia importante, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, puede comentarles pues, diferentes actividades que hemos hecho juntos, diferentes del powerlifting. Sí, sí, pues somos muy, o sea, de Power hemos hecho, pues cuántos ya eventos llevamos ya hechos, sí han visto dos, creo, y todos nos hemos ayudado, ¿no? O sea, aquí la verdad que casi todos nos vemos como amigos por lo que comenta Emilio, pues de que llegamos, casi siempre es contacto personal, pues. Que Sí, creo que es más fácil quizá regular las relaciones interpersonales como de forma física, ¿no? Porque por lo menos nosotros que tenemos que lidiar con nuestros atletas de forma pues 100% virtual y bueno, obviamente muy ocasionalmente verlos,
se desarrollan dinámicas bien extrañas, o sea, como con los atletas entre manejo de expectativas del atleta hacia el entrenador, viceversa, Sí. y todos como que de repente se enreda y se torna de formas extrañas, y creo que ese tipo de cosas quizás se limitan con el simple contacto personal de que, ¿qué traes, no? O sea, ¿qué pasó? Y ya como que todo es más fácil de mantener bajo control, creo yo. Sí, sí, y aquí, por ejemplo, nosotros, pues, a veces vamos a cenar los fines de semana, la gran mayoría, o sea, de la gente que está aquí, por ejemplo, a cenar. Es muy seguido, pues, o que si no vamos a cenar, nos juntamos en tal lado, pues, o sea, ya nos estamos buscando, vamos todo el día en el gimnasio y nos estamos buscando los fines de semana, pues. Entonces, es de que el contacto es muy seguido, prácticamente los domingos, yo creo que no nos vemos a veces. Sí, es una A mí diferencia. se me hace interesante ver cómo, o sea, se creó el gimnasio y el equipo en, pues, municipio relativamente pequeño, ¿no? De Sinaloa, pero creo que a raíz de eso, o sea, en gran parte por eso ha crecido muchísimo el power en Sinaloa en general, porque ya actualmente Sinaloa tiene varios atletas bastante fuertes, ¿no? Y creo que en gran parte ha sido impulsado por ustedes, por su comunidad, por las competencias que han hecho, que también es algo de lo que quiero hablar. Pero, ¿qué aprendizajes han tenido ustedes o qué creen que otros estados pueden aprender de ustedes o pueden replicar para lograr el tipo de cosas que ustedes han logrado en Sinaloa? Ok, pues desde la perspectiva que tenemos, nosotros creemos que el deporte en general en México es inmaduro. Y cuando un sistema es inmaduro, tiene que haber mucha intervención en ello. Y dentro del deporte de México es inmaduro, el powerlifting todavía es más inmaduro. O sea, es como un bebé, por así decirlo. Entonces tiene que haber más intervención. Y en este caso puede intervenir ya sea la sociedad civil o el gobierno, por ejemplo. Sin embargo, pues sabemos que es muy burocrático adentrarse a cuestiones gubernamentales, por ejemplo, para que en una comunidad crezca cierto deporte. Entonces, aquí en Salvador Alvarado, por ejemplo, y lo comentábamos con Armando cuando estábamos en Turquía, recuerdo perfectamente que tenemos un comité alvaradense de powerlifting, avalado por el Instituto Municipal del Deporte, que entonces, en cuanto al desarrollo deportivo, nosotros hemos intentado hacerlo bottom up, o sea, prácticamente tenemos la visión de que cada quien en su región, por ejemplo, pudiera intervenir lo suficiente de tiempo, económicamente, etcétera. Claro, a quien quiera el desarrollo deportivo del powerlifting en su comunidad, en su región geográfica, por así decirlo. Ya que realmente pues se ocupan muchos recursos de distintas maneras y también gubernamentales, ¿por qué no? Porque es una manera que pienso yo también nos favoreció aquí, que yo soy funcionario público actualmente todavía y afortunadamente conozco los mecanismos para que se pueda formalizar, por ejemplo, dentro de un instituto del deporte, este deporte, y de cierta manera, obviamente no vas a llegar y, oye, quiero hacer un torneo de novatos, dame tanto para tanto, 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 o sea, te van a decir, ¿qué es el powerlifting? Te van a decir, para empezar. Sin embargo, una manera de permear que hemos tenido es como, hay que hacerlo nosotros primero, y a ver si nos pueden ayudar, qué bueno, y ya los invitamos, y para que vean que esto existe, que hay una comunidad representativa de este deporte. Entonces, principalmente hacerlo como comunidad privada, por así decirlo, ¿no? De la sociedad civil. Si el gobierno te puede ayudar, pues qué mejor, porque al final de cuentas pues tienen dinero, espacio, etcétera, que sí pueden poco a poco dar el de parte del gobierno. Y una vez que presentas resultados, pues realmente también eso llama la atención tanto a la sociedad civil como al mismo gobierno, por ejemplo. Entonces yo pienso que uno de los pasos es acercarse a los institutos del deporte y proponerles el proyecto. Pero claro, uno tiene que hacerse un cargo de ese proyecto porque realmente a veces pues, la burocracia no lo va a hacer por ti realmente, como ves, tenemos la costumbre de pensar que sí. Y ya haciéndolo de manera formal, también das más credibilidad ante la sociedad, que es algo real, pues que es algo que está regido por una federación, que tiene asociaciones, y ya teniendo una comunidad en cada municipio, o sea, ya lo estamos armando de abajo para arriba, pues realmente. No esperar a que la FEMEPO en este caso, o la Asociación del Estado de Sinaloa o de cada estado, pues empiece a hacer cosas, sino creo que cada quien en nuestra comunidad tendríamos que acercarnos con la gente de cada ciudad, por así decirlo, para hacerlo crecer y ya posteriormente hacerlo de manera híbrida, pues, con gente de una ciudad, gente de otras ciudades, de otros países, etcétera. Pero creo Que que me sí. imagino quizá es hasta más sencillo, ¿no? Acercarte como en la escala más pequeña, en lo local, no sé si en lo municipal, digamos, que intentar pasar directamente a...
se nos... Neta. Ya, Sí. a ver, retomo. Imagino que seguramente es más fácil, ¿no? Intentar abordarlo como desde lo más pequeño, desde lo quizá municipal, y de ahí irlo escalando, no sé, supongamos que en su estado ya hay 3, 4 municipios que están reconocidos en el deporte en su instancia deportiva, que quizá estatalmente ya después digan, ok, pues ya hay 3, 4 municipios que lo reconocen, pues quizá le damos pie, ¿no? En vez como de al revés, ¿no? Como dicen, de que esperar que FEMEPO esté regulado y de ahí nosotros. Eh, y de hecho tuve una experiencia hace mucho tiempo, en 2018, que cuando fui al primer mundial, eh, aquella vez fuimos a pedir pues ayuda, ¿no? Recursos para ir al mundial y nos preguntaron de que su federación está asociada a CONADE o a CODE o algo. Pues no, nada. Dijeron, entonces los podemos apoyar como personas independientes, por así decirlo, como individuos. Y esa vez sí nos apoyaron como más fácil, casi que si hubiese una asociación estatal o una federación, porque tendría que pasar como por el filtro o triangularlo hacia allá y luego hacia nosotros, ¿no? Entonces, me imagino que algo así como es como extrapolable, ¿no? De que empezar en lo chiquito es quizá más fácil conseguir, obviamente, pues la escala de que se pueden, los beneficios que se consiguen quizás menor también, pero pues de algo se empieza, ¿no? Como dicen, si es que haces un evento y te mandan una ambulancia o está protección civil o te ayudan con el mobiliario, pues ya va siendo algo, ¿no? Y sobre todo creo que se va generando como historial con ellos mismos, ¿no? De confianza, de que vean que pues no pasan desastres, etcétera, y de ahí se va construyendo como el lazo, ¿no? Entre lo deportivo y pues ya lo más burocrático, que es como lo difícil de entrar. Y eso es la belleza de lo pequeño, como comentabas, Sí. que realmente es a corto alcance, pues realmente. Y es importante eso porque, pues principalmente, lo difícil es empezar prácticamente en esto. Ya una vez llevado eventos, que salen bien las cosas, que hay premiaciones, que hay este nivel, pues ya entonces empiezan a voltear a verte, pues realmente. Y como lo comentaba, el hecho de que uno haga el trabajo, a veces eh, nosotros como comunidad y que vea el gobierno, por así decirlo, que realmente pueden hacerlo, o sea que prácticamente están apoyando con lo que pueden y poco a poco así se puede dar más el caso. Y por ejemplo, ahorita que lo quería comentar y se me pasaba, pues el hecho de tanto ir a nacionales todos juntos como ir a los mundiales, realmente, porque en nuestro primer nacional fue nuestro primer mundial prácticamente, en Sí. Ciudad de México y después ir a Turquía. Y vuelvo, retomo otra vez a la belleza de lo pequeño, porque realmente aquí, de cierta manera, pudimos coordinarnos para que muchos empresarios nos apoyaran para ello. Por ejemplo, y algo que quede aquí, también para quien lo vea, muchas empresas pueden donar dinero a los institutos de la juventud, del deporte, a los ayuntamientos, por ejemplo, y ya apalabrado ese dinero de que puede ser para un atleta, por ejemplo. Y la empresa puede recibir una factura, depende de muchas cosas, pero deducible de impuestos. Entonces, no es tal cual como que te estén regalando dinero en la mayoría de casos. Hay gente que sí te lo regala, ¿no? Afortunadamente, pero hay gente que sí ocupa ese proceso burocrático. Y aquí, pues, literalmente nos recorrimos varias veces, muchas empresas con diferentes dinámicas. Y pues íbamos y decíamos, por ejemplo, para ir a Turquía, pues ya fuimos a un nacional con veintitantas personas como selectivo de Sinaloa, eran creo que 34 y 28 éramos de acá, pues realmente, más o menos, de Salvador Dorado. Entonces, a la gente, empresarios, pues sí les impresionaba eso y pues aportaban con su granito de arena. Pues nosotros buscamos ahí mediante el gobierno cómo poder facturar eso para que pues realmente legalmente tuvieran su factura de apoyo al deporte, por ejemplo, en este caso. Y creo que muchas, es lo que le recomendamos también a nuestros atletas de diferentes municipios, que también pueden acercarse a diferentes instancias, porque de que se puede, prácticamente, ¿no? Pero hay que conocer estos mecanismos y agotarlos en la medida de lo posible para poder crecer, porque imagínate cuántos juniors o juniors muy buenos pudo haber habido que no conocían este mecanismo y por falta de recurso económico quedaron ahí. Y ya no fueron a un mundial, no representaron a México, y hablo de todos los deportes en general, pues, realmente. Entonces, tener esta cultura política realmente sí te puede ayudar a hacer desarrollar un deporte en un municipio. Que igual es, por lo que tengo entendido, distinto, ¿no? O sea, en cada estado las regulaciones pueden ser diferentes y como tener, me imagino los mismos mecanismos, pero mayores facilidades, porque sobre todo tengo muy presente la gente de Sonora que siempre dice de que no, es imposible, o sea, imposible conseguir, que bueno, también imagino que dependiendo de
con del conocimiento, en este caso político que tengan, pues varía el posible resultado, pero también sí creo que dependiendo de la entidad federativa en la que estén, puede pasar o puede pasar menos. De hecho, me pasó una vez algo muy curioso, que después en otro mundial que intenté volver a usar ese mismo mecanismo, y dije, pues si ya me ayudaron una vez, pues me van a ayudar otra, ¿no? ¿Por qué no? Pero aquí, en Aguascalientes, no sé si sepan, pero hay una feria nacional, la Feria Nacional de San Marcos. Entonces, fui a pedir el recurso cuando estaba cerca de esas fechas, que dije, pues nada tiene que ver, ¿no? O sea, es una feria, ¿qué tendría que ver? Y me dijeron de que Sí, no, sí, literal, todos los recursos gubernamentales están para la feria y sí. no podemos dar ahorita ningún apoyo. Y dije, pero es que es un deporte, o sea, ¿qué tiene que ver? Y ahí quedó, ¿no? O sea, y es algo pues muy particular de mi ciudad, pero seguramente así hay en otras, ¿no? No, ahí creo que salieron por la tangente tal cual, ¿no? Porque los recursos sí tienen, a lo mejor, también reconozco que hay ciertas, por ejemplo, hablando de Instituto del Deporte, que va a ser la vieja confiable excusa, decir que la mayoría de recursos lo dedican a deportes de CONADE. Que si bien eso es cierto, sí lo dedican porque pues es el seguimiento olímpico, por así decirlo, a final de cuentas, pero pues sí hay momentos en el que se puede buscar ese apoyo, pues realmente. El chiste, pues a veces ir a pedir pues es gratis, ¿no? A lo mejor la energía, Claro. el tiempo, pero sí, sí, no está de más intentarlo, pues para que lo sepan Pues todos. era como, ¿cuánto duramos? Como 2, 3 semanas. 7 de la mañana, un mensaje de Emilio de, hey, sale, estoy afuera por ti, y recorrer todas las calles de Guamuchil. Sí, creo que existe como esta concepción general en el país de que en México hay cero apoyo al deporte, ¿no? Y si bien creo que pues es por algo, o sea, porque tal vez no hay tanto apoyo como en otros países más desarrollados deportivamente, pues, o sea, lo que ustedes dicen es que ha sido clave para ustedes el apoyo que han tenido, pero porque lo han buscado, ¿no? O sea, no nadie ha venido pues a ofrecérselos a ustedes y decir, ah, aquí está el apoyo, sino que ustedes han estado buscando. Y también creo que hay muchas personas que solo se hacen de esta idea de que en México no existe el apoyo al deporte, por lo tanto, pues mejor ni busco, ¿no? Cuando realmente, pues tal vez sí lo hay y solo haya que buscar. Y bueno, continuando con esto, quería hablar de ustedes sobre la calidad de las competencias en México. ¿Cómo han visto, pues, la progresión de la calidad de los nacionales? Que incluso, pues, ya ustedes, bueno, no directamente ustedes, pero están formando parte del nacional que va a ser ya en 2 semanas, ¿no? En Mazatlán. Una semana, sí. Sí, pues, a ver, comenta las primeras. Sí, ¿no? Pues la primera, pues yo en lo particular yo le tengo mucho cariño a la de Ciudad de México. Creo que es porque fue nuestra primera nacional. Hacia atrás, pues la verdad he visto muy poco. O sea, nomás creo que el nacional de Guadalajara, porque es el que creo que me está más en YouTube, en los directos. Pero sí, o sea, le tengo mucho cariño a ese nacional. Yo ya no sé cómo, o sea, gente que ya tenía mucho tiempo, cómo se le haya hecho la calidad del evento, la organización, ahí ya desconozco, ¿no? Pero creo que el año pasado fue un año bastante, o bueno, finales de 2023, cuando ya empezaron más los estatales, torneos de novatos, como que ya el nivel fue aumentando, ¿no? Y 2024 yo creo que fue un año bastante clave, los nacionales, el que organizaron Armando y Peltier en Aguascalientes, Mario en Zacatecas, fueron bastante, o sea, pusieron la vara muy alta y pues 2023, 2024 se comparan los nacionales, pues parece bastante tiempo que pasó, ¿no? O sea, entonces creo que también la experiencia de que cada vez más atletas, más entrenadores están yendo a eventos internacionales, se dan cuenta de cosas que pueden implementar en los nacionales, ¿no? O que nos está fallando a nosotros, que si se hace ya y acá no, o cosas así, pues eso yo creo que ha ayudado mucho en Sí. que la calidad aumente. Creo que eso es un aspecto clave pues de cierta manera, por ejemplo, tanto Mario como Omar, Mario y Armando, perdón, pues han asistido a eventos internacionales, entonces ya tienen idea de cómo es el protocolo, pues que han sido los del año pasado, por ejemplo, Open y Junior. Entonces, eso sí diferencia mucho al del 2022-2023 hacia acá, que realmente a lo mejor ya tuvo más participación de ese tipo de conocimiento de cómo tendría que ser el protocolo a grandes rasgos, ¿no? Y también de que también en cuanto a entrenadores, atletas, nos vamos empapando un poco de cómo son esos eventos, pues realmente. Y el chiste, pues, es ir poco a poco o manteniendo o aumentando ese profesionalismo, porque a final de cuentas, pues, nuestro objetivo también es que abonar desde México para que esto tenga la palomita para que pueda ser deporte olímpico algún día. Entonces, si lo hacemos, por lo menos nosotros aquí, en este país, de la manera más prudente posible, y si lo llega a hacer
el powerlifting deporte olímpico, qué bueno. Y si no lo llega a hacer, al menos en un tiempo corto, pues por lo menos que no sea nuestra culpa, ¿no? Que digan, es que México no hace las cosas como debe. Entonces, por lo menos intentamos hacer lo que nos corresponde en este aspecto. Pero sí, a grandes rasgos sí ha aumentado mucho. Antes no conocíamos. Yo la primera vez que fui a Ciudad de México con los dos, casi nos mareábamos con las pantallas, nunca las habíamos visto. Pantallas de lifting cast, o sea, la que hicimos aquí en Guamúchil y el estatal de Mazatlán que vimos, todo fue con papel, tal cual. Papel. Y pues ya ver una pantalla y 3 tarimas y sacar cuentas, ya ver la pantalla, todo eso fue la primera vez que hacíamos eso y que nos pareció bueno, pues, mira, está mejor que lo que hicimos, dijimos nosotros, ¿no? Pero ya cuando fuimos a Turquía, pues ahí sí ya nos abrió demasiado el panorama, que es lo que nos interesaba también realmente. Sí, creo que dijeron algo bien importante sobre la experiencia en los internacionales, ¿no? O sea, creo que se conecta bien con lo que hemos venido platicando y pues es la exposición que tuvieron ustedes a eventos internacionales y por lo que fue incrementando la calidad de las competencias, ¿no? Porque sí, como dicen, de 2023 a 2024 fue así un incremento muy drástico, incomparable, ¿no? En la calidad de competencias, pero incluso a nivel estatal, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado, no sé si incluso el selectivo del 2023 de allá de ustedes, pues yo estaba viendo las cosas en redes sociales y, o sea, se veía una cosa así de que nada que ver, nunca antes se había visto en México lo que estaban... Fue un torneo de novatos ese que hicimos en el auditorio. Ah, O sea, ese, ajá. Con así una transmisión que estuvo así, ¿no? O sea, sí, queríamos intentarlo para ver qué tan parecido nos salía y pues realmente pues la transmisión estuvo muy buena, o sea, el espacio, el estar en el teatro ahí, o sea, realmente, eh, claro, nosotros viendo la oportunidad de que algún día traer un evento de cualquier tipo ya de más nivel a nuestra ciudad principalmente, entonces ahí fue como una probada realmente y sí, afortunadamente sí recibimos muy buenos comentarios y también por el hecho de que pues cobramos 350 pesos, ¿no? O sea, no es como que, los 1000, los 800 por el de novatos, y, o sea, que claro, cada quien saca cuentas para que el evento salga adelante, ¿no? Y nuestras cuentas buscamos para que nos dieran para eso, porque buscamos el desarrollo deportivo, pues principalmente. Y que a lo mejor que alguien diga, no, pues a lo mejor aquí no tengo los 800 pesos para gastar en un torneo de novatos y buscar reducir lo menos posible para que pues permee y realmente la gente pueda participar. sí, pero yo creo que fue ese evento que tuvieron en el auditorio y luego creo que fue el estatal de este año, que fue en un hotel, ¿no? No sé si Sí. va a ser el mismo hotel que va a ser el nacional, pero, No, o sea, ok, pero ya son, o sea, varios eventos que llevan ustedes de muy alta calidad, ¿no? Eso sumado con el que se aventó Mario en Zacatecas, de que ya, o sea, fue el 2023, 2024, finales 2023 y 2024 un parteaguas, digamos, en los eventos de México, ¿no? sí, sí. Entonces, y otro punto importante también retomar en cuanto a la internacionalización del powerlifting es también como que pienso les ha tocado, como muchos a lo mejor no quieren ir porque no van a ganar, no quieren ir al nacional porque no van a ganar. Ahora decir, oye, ahorra y mucho dinero y saca tu pasaporte para hacer el plan de ir a quedar en 14º lugar en tal categoría. Y realmente, aunque se hubiera, o sea, pues que de hecho pasó, pues, o sea, aunque sabíamos que eso podía pasar, el hecho de ir ya nos hizo saber cuando volvimos que podíamos en nuestra medida hacer crecer la cultura y la comunidad del powerlifting en México, que así como lo tiene haciendo Armando muchos años y otras personas también que se han adherido a participar en eventos internacionales, o sea, realmente que no vayas a ganar, porque de alguna manera tienes que empezar, pues yo creo que es muy mexicano pensar eso, desgraciadamente, no me gustaría decirlo así, pero el hecho de arriesgarse y poder ir va a hacer que se abra una puerta de oportunidad para ya comenzar a que el nivel siga avanzando. Porque de otra manera seguimos retrasando y pues ¿para qué voy si no voy a ganar? Y Claro, desgraciadamente eso, y, o sea, creo que se va muy de la mano de lo que platicamos, del saber guiar al atleta en lo que es su carrera deportiva y su desarrollo desde el inicio. O sea, por lo menos para mí siempre he sido como muy claro con mis atletas, porque pues es muy común que a día de hoy cualquier chavito que inicia y se siente fuerte, pues quiera tirarle a todo y está bien y está padre, pero pues hay que tener en cuenta que hay pasos a seguir. Y para mí, muy pocas personas, si no es que prácticamente nadie puede saltárselos. Eso implica, por ejemplo, como dicen, el exponerte a ir a un internacional sin saber muy bien qué va a pasar. Y eso así es, porque claro, podrá aparentar que vas a quedar último, pero luego quizá estás ahí y terminas yéndote mejor, o puede que aspirabas a algo y al final no sucedió. Al final
la exposición tiene que suceder en algún momento. Yo siempre intento planteárselos de la siguiente manera, que es como que tú tienes que ubicarte en lo que es la actualidad del nivel en donde te quieras presentar. Porque si tú puedes suponer misa, lo que sea, ¿no? De que no, es que yo creo que soy el mejor del universo, etcétera. Y tú puedes suponer infinitamente, pero hasta que no estés ahí y suceda ya la competencia, vas a saber realmente dónde estabas. Y esa es tu realidad, y esa es tu actualidad. Y a partir de ahí, ahora sí puedes intentar hacer nuevos planes. Supongamos, vas a un internacional, quedas octavo. Ok, soy octavo de 20. Que si está bien o está mal, dependerá de la visión de cada quien. Pero, ¿ahora qué sigue? ¿Qué puedo plantearme? Soy octavo. ¿Tendrá sentido plantearme ser primer el siguiente año? Pues quizá no, pero podrás intentar quizá buscar un top 5 o rascar un podio o plantearte de que, quizá quede octavo en el mundial globalmente, pero quedé cuarto en sentadilla, entonces probablemente el siguiente año pueda intentar rascar alguna medalla de movimiento y digamos que es irle dando como el sentido a la carrera del atleta. He tenido muchos casos así, bueno, algunos de personas que, digamos, entre comillas, no tendría mucho caso que fuesen un internacional porque su total da para un placing muy bajo, etcétera, pero creo que es parte de nuestro trabajo el buscar darle sentido como a lo que hace el atleta, ¿no? Hacia su futuro. Creo que la primera vez que hice eso fue en Turquía, justamente. Tenía en ese nacional en Ciudad de México, tuve como 4 competidoras en las 5-7 y de que fueron, creo que quedaron literal de que 4 de los primeros 5 lugares, ¿no? Entonces, obviamente, por cómo funcionan las competencias, no puedes mandar a las 4 a un mundial, ¿no? Así que lo que hice fue como diversificar, digamos. Y una chavita, que era la que tenía, de hecho creo que la mejor sentadilla, resultó que yo me acuerdo que estaba con ella y le pregunté, oye, ¿por qué pesaste tan ligero en la competencia? O sea, ¿por qué registraste tan bajo? Creo que dio 55. Y ya me puse a pensar y estuve revisando las competencias y los récords y le dije, oye, mira, está esta siguiente opción. Tú quedaste, creo que era cuarta. No podrías ni siquiera plantearte ir al mundial por tu lugar del nacional. Pero, según yo tengo entendido, nadie de las 5-2 va a ir. Y tu sentadilla está a 5 kilos del récord del mundo de las 5-2. Entonces, quizá podríamos aventarnos esa aventura y buscar por ahí algún resultado que probablemente sea uno que no tendrías en la 5-7 y además era su último año junior. Le dije, vale la pena intentarlo. O sea, vale la pena simplemente tenerlo como un objetivo y ver qué sucede. Y pues pasa el tiempo, estamos en el mundial y fue la primera medalla que tuvimos como equipo internacional. Agarró un bronce de sentadilla, se quedó, de hecho, a 2 kilos del oro, o sea, y fue un resultado que se acabó la sentadilla y pues ya se había cumplido el objetivo, ¿no? Ya que si el meet seguía y quedaba última lugar, realmente era un poco indistinto, pero nos planteamos una meta que le dio sentido, digamos, a ese año de su carrera deportiva y al final, pues es un logro que, pues que nunca, o sea, nunca va a desaparecer, ¿no? En su último año junior consiguió ser de las pocas medallas que sigue habiendo a día de hoy en el panorama nacional y en un internacional. Y cosas como esas los podemos nosotros como entrenadores potenciar y buscar las maneras, ¿no? Y lo mismo he hecho con algunas otras personas. Y bueno, o sea, quizá otros países pueden pensar de que, bueno, pero, o sea, una medalla de movimiento en una categoría junior, pues, ¿qué tanto puede significar? Pero es el antecedente, ¿no? De que se pueden usar estrategias. O sea, no es como que todo o nada. O no voy porque voy a quedar último o voy porque voy a ganar. No. O sea, hay cosas que se pueden hacer. Muchas personas, más de las que creen, podrían hacer como sus oleadas en ese tipo de instancias, de niveles. Y no significa o sea, no tenemos que ser absolutistas nunca, ¿no? En ese tipo de situaciones, como siempre mencionan ustedes, estamos hablando pues de sistemas muy complejos de seres humanos y hay muchas cosas que se pueden hacer en la carrera de alguien e intentar darle como ese sentido extra. Que de hecho vamos a conectar con el siguiente punto. Hemos platicado varias veces del tema de todo el proceso de internacionalizar el deporte, ¿no? Por lo menos desde lo que está en nuestras posibilidades. Y ustedes decían que cuando alguien llega con ustedes, directamente es como, mira, pues aquí está una puerta abierta para que quizá algún día estés parado en un mundial.
para ustedes, ¿cómo es ese proceso de decir, ok, alguien entra y lo vamos desarrollando, pero eh, ¿hasta qué punto hay que empujar al atleta o qué tanta parte de la comunidad se ve involucrada en esta toma de decisiones de que el atleta vaya orillándose hacia esas decisiones, ¿no? De, por ejemplo, eventualmente ir a una internacional, porque sabemos que no es algo como que está tan intuitivo, por así decirlo, pero si con ustedes la gente vio de que, ya en Turquía fueron 10 y al año siguiente en el FISU fueron otros y etcétera, pues se va generando como esta idea de que, pues sí se puede, ¿no? O sea, más bien hay que buscar la manera, etcétera. Entonces, ¿cómo ha sido el manejo para ustedes del tema de los internacionales? Porque, por como platicaron su historia, fue algo que, pues, sucedió prácticamente desde el inicio, ¿no? O sea, empezaron su primer estatal, su primer nacional, y ya de repente estaban de que, bueno, pues vámonos 15 niños a Turquía, ¿no? Que, pues fue muy chistoso, ¿no? O sea, para las personas que estábamos como terceros, eh, pues no es algo muy común de ver. Y ustedes aventaron ese tiro y pues creo que salió excelente. Y a raíz de eso, supongo que para ustedes se les abrieron muchas puertas, ¿no? O sea, por lo menos como ideológicamente de que, ok, y quizá veníamos sin expectativas de nada y resulta que creo que fue la primera vez que Aileen ganó, algunas otras medallas y como, bueno, o sea, quizá podemos usar estos internacionales como un medio de potenciar el propio desarrollo de las personas de nuestra comunidad, ¿no? Y también eso eventualmente impulsar el desarrollo del deporte mexicano globalmente, ¿no? Sí, sí, pues a grandes rasgos, retomando lo que comentas, pues por ejemplo es algo que por lo menos sabido por nosotros tú has hecho y es importante que, por ejemplo, el hecho de saber que había ido gente de México como tú a internacionales, el mismo Brujo, Marco, etcétera, es ya como que, oye, que se puede, México ha asistido de cierta manera. Y también creo que es muy importante porque pues es abrir una brecha, pues que a lo mejor al principio es difícil abrir, o sea, lo difícil es al principio cuando estás comenzando y se te presentan muchas cosas por las que no hacerlo, pero quiere decir que vas bien, digo yo. Entonces, que nosotros estamos pensando principalmente en el desarrollo deportivo al momento de ir, o sea, decir, que mucha de la comunidad en México sepa que se puede ir, o sea, realmente, mira, un municipio muy chico, como nosotros. Si realmente pudo llevar a toda esa bola de nosotros allá a Turquía y en ciudades que a lo mejor son más favorables económicamente, de calidad de vida, deportivamente, etcétera, pues obviamente también pueden. Y creo que sí salió de cierta manera el objetivo de hacer ver que ese era uno de los objetivos. O sea, como sabemos que Aileen tenía posibilidad de ganar, por ejemplo, y de a lo mejor rozar alguna que otra medalla con algunos otros compañeros en algún movimiento, pero teníamos que intentarlo, pues de cierta manera, porque sabíamos que si lo intentábamos, era una puerta que se abrió un poquito más y que ya se iba a batallar más en cerrarse, que creo que no se ha cerrado, creo que se sigue abriendo todavía. Entonces, ya pensando en el desarrollo deportivo y de powerlifting mexicano, pues realmente ya hay mucha gente, en tanto en la comunidad de nosotros como en otras comunidades, que ven que se siente influenciada por nosotros o por ustedes, pues realmente. Entonces ya se normaliza el hecho de que se puede llegar a ese Claro. nivel. O sea, lo estamos viendo como desarrollo deportivo, como desarrollo de comunidades en México. O sea, lo estamos viendo de esa manera. Más allá, incluso podría decirlo, del desarrollo personal de alguien. Pero el hecho de que alguien vaya a ganar una medalla, por ejemplo, el caso de Aileen, que pues ya ver, ya una persona chiquita, ¿no? Y levantando X peso para la mayoría de gente que no sabe, a lo mejor no tiene referencia de cuánto peso es, más, menos, etcétera, pero ya lo veo como que inspirador. Y pues Claro. realmente cuántos, no cientos de mensajes de gente de Latinoamérica, de Sudamérica, le llegaron a ella, por ejemplo, y de que, ay, por ti entra el power, entonces realmente se provoca un efecto mariposa positivo en el desarrollo deportivo, no solo mexicano, sino también de diferentes países, pues. Entonces, de cierta manera creo que eso nos ha salido bien. Y retomando ya más específicamente la pregunta, como lo comentamos al principio, creo que sí es más reactivo el hecho y a lo mejor hace 4 años era más fácil, ¿no? El hecho de a lo mejor llegar con cierto nivel a un internacional, porque como bien lo saben también ustedes, pues el nivel está aumentando, que no sé qué le dan a los players de comer. Sí, Ya tienes ahí un sub-junior, 14 años, 300 de peso muerto a 2 repeticiones, ¿no? O sea, cosas así, ¿cómo le hacen, no? Que a lo mejor existían, pero no había tanta difusión, ¿no? Posiblemente. claro. Entonces, pero en México, por ejemplo, a mí todavía me interesa que las categorías se llenen, por ejemplo. O sea, a mí me interesa mucho que las categorías se llenen. No estoy hablando de ir a ganar una categoría, no, que se llenen las categorías. Y una vez lleno, a lo mejor podemos
incrementar el nivel. O sea, abarcamos, entonces vamos para arriba. Porque no tiene caso que a lo mejor esté llena la 66 o que esté llena la 63 y las demás categorías no hay un desarrollo deportivo, no hay esa llamarle competición colaborativa, le llamo yo. El hecho de que haya competición hace que cada quien vaya aumentando su nivel y es algo saludable en cualquier deporte a final de cuentas. Entonces, ahorita creo que ya hay mucha información suficiente y es algo más reactivo el hecho de que, ok, primer paso, pues hay que clasificar a un nacional. Ya la mayoría de atletas pues hace su escauteo de ver contra quién va a competir, etcétera, cómo andan, para también medirse el nivel realmente. Y otra cosa que también es muy importante, y creo que también lo saben muchos ustedes, es que ya en la tarima puede pasar cualquier cosa. Sí. O sea, no diste la profundidad, te enfermaste ese día, te pusiste nervioso, y pues esto es un deporte de una única ejecución, se le llama, pues. O sea, tienes estas oportunidades para hacer una sola cosa. Y pueden pasar 1000 cosas para eso, pues. Desde una cuchara al comando, o sea, sí. Olivares dejó la barra en Sheffield antes de que es top mundial. O sea, ¿por qué no le va a pasar al muchacho de la prepa que va en tercero de prepa y que es su primer, evento? O sea, si le pasó al top mundial, pues entonces todo puede pasar. Por eso realmente es muy reactivo el hecho de la carrera del atleta. Es decir, bueno, primero hay tantos escalones, pero el primero es este. Claro. Entonces, realmente ya una vez que nos acercamos a lo real, no solo a lo imaginario de ese escalón y vemos dónde nos encontramos, porque vamos a ver las posibilidades deportivas, psicológicas, económicas de poder seguir aumentando. Entonces, esas son las principales variables que contemplamos, pero sí, hay que consideramos nosotros que hay que mostrar toda la escalera, pero pues primero lo más próximo, prácticamente. Sí, me imagino que... ¿qué vas a decir, Edeno? Bueno, otro punto que yo quiero agregar, retomando lo que comentabas de tu atleta, de la medalla, y todo, es que a veces creo que se pierde que cuando uno va internacional no va como su competencia independiente, ¿no? Va representando a México. Y cuando un atleta tiene una oportunidad de ganar una medalla, no es ganar una medalla para el atleta o que el entrenador diga, tengo una medalla internacional, ¿no? Pero en cuanto estás agregando puntos a México. O sea, sí. ir con ese objetivo de decir, bueno, tal vez yo quedo en décimo, lo que quieras, pero tengo oportunidad de darle un punto a México en la escala de países, en el score de países. Creo que es más importante a veces, o bueno, para México, llevar esos atletas, ¿no? O tomarlos en cuenta, decir, mira, pues este atleta puede quedar un poquito más por arriba, pero el otro puede pelear una medalla de cualquier movimiento que quieras. Y eso nos da un punto, nos da 2 puntos, el de participar y el de la medalla. Pues. También creo que es importante ver eso, que no solo es una competencia independiente de cada atleta, sino que va representando a México. Sí, incluso también recuerdo algo muy bien que desde aquel entonces me di cuenta que nos estaban medio bien saliendo las cosas cuando resumiste una historia, Armando, diciendo que era tu primer internacional y que sentíamos que íbamos como selección mexicana. Porque realmente pues yo considero así que había una muy buena convivencia, que así siento yo que tiene que ser. O sea, que vamos como México, como lo comentaba Eden. O sea, realmente no es como que yo soy de Sinaloa, tú de Aguascalientes, etc. No, o sea, sino que vamos como México. Claro. Tenemos que pues apoyarnos realmente como selección. Sí. De hecho, quería comentar también, o sea, conectarlo con el siguiente punto y es, creo que para la mayoría de nosotros, los internacionales, es como un antes y después, ¿no? Dentro de las carreras de los chavos, dentro de nuestras carreras como entrenadores, dentro de lo que queremos en el deporte. ¿Cómo ha sido su experiencia ya estando directamente en los internacionales a nivel quizá más comunidad, más social? Porque, bueno, al final vamos a competir todos, pero como dicen, estar ahí es una experiencia completa, ¿no? En todos los sentidos de... conoces personas de todos los países que hacen lo mismo que tú, que son competencia tuya. También ustedes van como un equipo, pero también forman parte de una selección mexicana. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes todo este camino? Porque sé que pues ha sido importante también para potenciar el desarrollo como ya cada uno de sus atletas personalmente, porque al final, como dicen, una medalla mundial pues tiene potencialmente beneficios en lo local, en conseguir quizá patrocinios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podrían platicar ustedes? Porque sí recuerdo desde ese primer mundial en Turquía, pues era como un poco distinto, ¿no? A lo que por lo menos me había tocado vivir a mí antes, porque casi siempre era de que cada quien va pues por sus medios y por ende como que se generaba cierta distancia entre propios mexicanos, ¿no? Lo cual es bastante chistoso de pensar que estemos ahí a 7,000 kilómetros y estemos distanciados. Los únicos que hablan español. Sí, éramos los únicos que hablaban español. Que de hecho, yo para ese evento nunca había hablado creo que con ninguno de los dos.
en Ciudad de México no hablé con ustedes, pero pues ya estando ahí en Turquía, pues bueno, o sea, si los tenía ahí enfrente, ni modo que no habláramos, ¿no? O sea, pues, ¿qué tendría de malo? Pero ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Qué provecho le han sacado? ¿Ha sido difícil, no? Porque yo tengo experiencias un poco mixtas en ese sentido de algunos años nos ha ido mejor que otros con el trato de otros países, pero bueno, también creo que ustedes son como más agradables, entonces no sé si la experiencia sea diferente. Pues a grandes rasgos, y viendo también por el lado del desarrollo personal, pues yo considero que muchos de los atletas ni siquiera se iban a imaginar estar en otro país, que la mayoría, creo que todos no habían salido, por ejemplo, en Turquía. Entonces, ya es un ejemplo, y lo retomo con lo que comentaba hace rato, ya es ejemplo de inspiración para otras personas, porque a lo mejor ya los atletas fueron a Turquía, por poner el caso ese, y llegas otra vez a Salvador Alvarado y es una persona que ha viajado a otro continente, a otro país, haciendo un deporte que en tu ciudad casi nadie lo ha hecho, en tu estado casi nadie lo ha hecho, y que ganes medallas mucho menos, o sea, se va haciendo el filtro. Entonces eso sirve como inspiración y sirve como desarrollo personal, desarrollo deportivo y desarrollo social, porque ya se abre la puerta y se levanta esta línea, este umbral de hasta dónde puede llegar realmente. Entonces, ya pues a nivel personal o de camaradería, por así decirlo, el hecho de estar en otro país haciendo cosas que te gustan, pues prácticamente se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, sí, eso es un extra considerado. Afortunadamente, nuestras experiencias, creo yo, con otros países han sido amigables. Y también el hecho de ir a otro país donde considero yo que hay muchas más cosas desarrolladas realmente, pues es como, así como mejoramos posiblemente los eventos de powerlifting, también puedes mejorar otras cosas, pues. O sea, te traes todo lo bueno que aprendes allá, lo aterrizas aquí en México, y así es como pues vamos nivelándolos con otros países que, por ejemplo, lo comentábamos, la Federación Francesa de la Fuerza, por ejemplo, que tiene no sé cuántos afiliados y cobraba mucho más que lo que cobra la FEMEPO aquí, pues ya realmente puede dar apoyos directos a sus atletas para que estén participando en diferentes eventos internacionales. Entonces esas cosas son posibles, y a lo mejor ya el conocer todo eso de otros países te ayuda a que son ejemplos a seguir y de que se puede, porque al final de cuentas también empezaron pues con poco, como cualquier deporte. Y aquí en México también se podría lograr llegar a algo así. Entonces el hecho de ir a otros eventos internacionales te arropa de esa información que pues el objetivo es venir a aplicarlo acá para que también pueda progresar el deporte en México, principalmente. Se quedó dormido Armando. Se apagó la cámara. Está meditando. Oye, lo que, bueno, te lo quería preguntar fuera del podcast, ¿qué rollo? ¿Tienes como 5 trabajos o qué? O sea, eres profesor de filosofía, funcionario público, entrenador de power y aparte dueño de gym, o sea, ¿qué rollo? Te lo voy a mencionar aquí para acordarme, no, espérate. Y en las tardes, En las noches. No, o sea, por ejemplo, mi día para verte así. Ajá. Yo me levanto, comúnmente entreno antes de todo. A veces entreno a las 5 o 6 de la mañana. Luego me voy y tengo las primeras horas de clase en la preparatoria, y ya después me voy al ayuntamiento. En el ayuntamiento tengo dos funciones. Soy coordinador del Instituto Municipal de la Juventud y soy coordinador de planeación municipal. O sea, aparte de planear rutinas, también planeo la rutina del ayuntamiento. Entonces, y de 4 a 5 y media, 6, entré en un equipo de voleibol de la preparatoria. ¿Cómo? Y ya después me vengo al gimnasio todo el resto de la tarde. Entonces, O sea, que eres profesor, o sea, en la prepa eres profesor de filosofía, pero también entrenador de voleibol. sí. Neta. De hecho, yo lo que más he practicado en mi vida es voleibol, no culturismo. ¿Oh, sí? De hecho, ahorita, por ejemplo, te comparto que estoy estudiando ciencias del deporte, porque me interesa también, o sea, es que a mí me mama el desarrollo deportivo, pues. O sea, me Y por lo interesa, que veo, te caga tener un segundo libre de tu tiempo. aparte también, ¿no? Entonces, el tiempo libre se dedica a ver series larguísimas, así de 150 capítulos. One Piece. No, One Piece, no estoy tan enfermo. No, pero sí, o sea, y aparte de estudiar ciencias del deporte, porque creo que al powerlifting entramos por el powerlifting, pues, no entramos por el deporte, y pienso que hay mucho conocimiento fuera del powerlifting que puede abonar al powerlifting. Entonces, por eso también estoy estudiando esa licenciatura muy buena, la estoy estudiando con Jay, no sé si lo conozcas. Ah, sí. Soy entrenador de Mara, y la verdad está muy buena la licenciatura, vale la pena todo lo que estoy pagando.
Pero si es licenciatura, o Es sea, licenciatura, 3 años, 3 años. ciencias del deporte. ala, no sabía Creo que todavía que puedes lo que entrar daba pues, si allí, quieres. no, no, no sabía que lo que daba allí era licenciatura, yo pensaba que No, solo tiene cursos, un montón de cursos tiene, ¿no? Ok. Pero es licenciatura en ciencias del deporte, sí. ¿Y avalado por qué universidad? Ay, no recuerdo cómo se llama, pero usa la plataforma de la universidad para generar el contenido del programa, pues. Pero Órale, tiene qué su chido. roboe de la CEP y todo, pues, o sea, no hay inconveniente por eso. Sí, Yo sí, le sí. sé a eso, por eso sé que Sí, es ajá. válido. Sí, claro. Sí. Entonces Sí. sí, ya pues esto ojalá pueda servir pues también para principalmente powerlifting, culturismo, etcétera, ¿no? Realmente. Sí, creo que tienes un punto interesante ahí porque recuerdo que, por ejemplo, Mike T varias veces ha hecho referencias a aprendizajes que ha sacado de otros deportes, ¿no? Sí, Habla mucho de algún entrenador, no me acuerdo, Bondarchuk, algo así, que creo que era entrenador de lanzamiento de bala, o sea, una cosa así, sacó eh, conocimientos de ahí, como creo que de ahí se inspiró para hacerlo de estrategias emergentes. También el RP chart que hizo, bueno, el RP en general, lo sí, sacó sí, de un sí, sí. deporte, o sea, de la escala de Borg, y Sí. él lo... Entonces creo que sí es un buen punto ahí, o sea, de que pues puedes aprender de muchos otros deportes y a tu manera y con tu experiencia en el Power, pues canalizarlo, ¿no? O sea, de cierta manera y sacar, pues, lo que puedas sacarle, ¿no? Sí, sí, eso es lo que busco porque pues hay muchos deportes de fuerza, o sea, no realmente nomás el powerlifting, o sea, tienes la halterofilia, tienes lanzamiento de bala, lanzamiento de disco, y que hay estrategias que a lo mejor ignoramos porque estamos sesgados solamente por el powerlifting, Sí, por claro. por las teorías de powerlifting que hay, pues Y entonces, el powerlifting creo que es el más nuevo, ¿no? En deportes de fuerza. pues De los más nuevos. sí, Ajá, y justamente por eso creo que, pues, que es una buena idea, porque como es un deporte relativamente nuevo y sí, o sea, hay un montón de entrenadores que saben mucho y lo que quieras, pues no quita que hay una historia pues gigante de otros deportes, ¿no? O sea, de aprendizajes, o sea, de años y años y te voy a años. poner un Ajá, ejemplo chistoso. sí, Imagínate cuánta gente no hay estudiando el atletismo de fondo, de maratón, 5 kilómetros, etcétera. ¿Y ajá, cómo chingados le hacen los pinches tarahumaras para correr descalzos a sí, niveles altísimos y ganarles? sí, 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 O sea, imagínate ya un científico del deporte se queda loco ante eso. Pues, o sea, ¿cómo le haces? Y con la pantorrilla así de grande el sí, compa, sí, sí, un sí. juego que se llama Rarajípame, donde patean la pelota entre cerros y puede durar un día el juego. Ujú, Explícale de sistemas energéticos, de contracciones, o sea, el vato está jugando Y comiendo trigo. y comiendo maíz y trigo. sí. Entonces, o sea, Una paloma que se encontró por ahí. ándale, sí, entonces hay muchas cosas por conocer del rendimiento, pues. Sí, Entonces, a lo claro. mejor hay gente, no sé, vikingos que agarran piedras y las mueven como si nada y ni sabemos, pues. Y Sí, otros ahí calculando la fatiga y que la espalda sí. o sea, y esa gente Que, moviendo piedras. ajá, que creo que ahí también ya entra en una discusión, o sea, un poquito diferente que es de genética, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, ahí, como dices, yo no estoy muy familiarizado con los tarahumaras de los que hablas, pero he escuchado, por ejemplo, no sé si les ha tocado a ustedes escuchar de las personas, creo que se llaman Sherpas, los que ayudan a otras personas a escalar el Monte Everest. Ah, sí. Digamos que genéticamente tienen cierta resistencia a la falta de oxígeno, ¿no? Y dicen que los vatos andan como si nada, subiendo y bajando la montaña, o sea, sin tener un tanque de oxígeno, y pues una persona normal va ahí, o sea, tiene que llegar, se estabiliza en cierta altitud y luego utilizar oxígeno un rato, y esos vatos como si nada, ¿no? Para arriba y para abajo, Sí, para sí, arriba y para sí. abajo. Sí, sí, obviamente debe haber adaptaciones genéticas porque a fin de cuentas el gen es el límite. Hasta dónde puede haber un efecto epigenético de hasta dónde mueves el gen, o en Ujú. dónde encuentras el siguiente límite, pues esa es la cuestión para todos nosotros, ¿no? Tanto para correr más rápido, agarrar más fuerza, brincar más, aguantar más, etcétera. Sí, claro. Pero sí está, y por eso me di un paso atrás y dije, pues en vez de hacer más cursos de powerlifting, dije yo, pues voy a dar un paso para atrás para intentar ver el El scope, abanico ajá. de realmente qué es la fuerza, cómo pasa, todo eso. Y afortunadamente la licenciatura está muy abordada a eso, ¿eh? Al Sí. entrenamiento, por ejemplo, de pesas, sí. Todas lo que referencian de las materias que hemos visto, sistemas energéticos, anatomía, etcétera, siempre está ejemplificado con gimnasio específicamente. Eso es lo que más me ha gustado, que pues, es lo que más hago, pues, realmente.
Entonces sí, ojalá surja algo bueno. Oye, ¿eres licenciado en qué actualmente? Yo estudié psicología, Ajá, estudié también sociología, pero me faltó un año. ajá, Y pues ya está mi tercera licenciatura que entro, por así decirlo. Pero soy psicólogo clínico de profesión. ok. Claro, creo Pero que no, es no ejerces la psicología, o sea, pues mira, también. no, es que realmente, bueno, el psicólogo clínico se conoce por es el que da terapia. Yo he dado terapia, Ajá, pero pues ajá, realmente, por ejemplo, en la preparatoria doy clases de esa índole, pues. O sea, doy, ujú, por ejemplo, una materia que se llama formación socioemocional. ujú. Doy educación para la salud. De ahí es donde escauteo a gente, por ejemplo, les pongo un dinamómetro, veo quién está fuerte. Sí, en serio. Y, y como funcionario público, por ejemplo, pues yo hago literalmente políticas públicas desde la psicología, que la Mm, cual es muy importante, pues más cuando, por ejemplo, antes que era director del Instituto de la Juventud, pues sí, por ejemplo, yo tenía un proyecto de orientación vocacional, que es una de las cosas que más me he dedicado, de qué va a ser una persona en su vida, de qué va a estudiar, etcétera. Entonces tengo 8 años dando cursos y conferencias de orientación vocacional, de pues qué tengo que hacer, la segunda pregunta más importante, la primera, ¿con quién vas a vivir? O primera o segunda, no sé, ¿con quién mm. vas a vivir y a qué te vas a dedicar? Entonces, tengo ya tiempo dedicándome a eso. Y es así como he ejercido la psicología y pues claro, en el deporte pues, se puede, no puedes no ejercerla prácticamente, pues te ayuda a entender muchos factores de los atletas principalmente. Que de hecho, o sea, creo que ahí tienes una gran ventaja porque se me hace que es la psicología del deporte algo que está súper infravalorado. Ah, ya Más en volvió México. Armando. En México está súper infravalorado, o sea, no. Sí, pero, o sea, creo que a cualquier entrenador que ya tenga rato en esto, pues, le ha pasado de que, pues es que mira, mi atleta anda agüitado por esto y que ya se me va a retirar del deporte o que no, que esto se me hundió y X cosa, ¿no? Y creo que no es fácil, o sea, realmente no es fácil manejar ese aspecto psicológico de tus atletas. Armando, no sé si tú sabías que Emilio es psicólogo. Creo que sí sabía. Sí. Sí. Se le nota, va a decir. No sabía No, que hacía sí. muchas cosas. Ya te perdiste del Ya tour. perdiste de todo. Sí, Metroman. me estaba diciendo de sus 5 carreras, no, de sus 5 trabajos. Tuvimos un pequeño corte, pero ya estamos de vuelta. Entonces, estamos hablando del todo el aspecto de la diferencia que marca haber estado en internacionales, cómo llega a potenciar las carreras de atletas, entrenadores, que de hecho, Emilio, también comentaste que estar ahí significa conocer personas que llevan haciendo lo mismo que tú, quizá más tiempo o quizá de otras formas. ¿Eso crees que te ha abierto ciertas opciones o el panorama de alguna manera? Porque me ha pasado en eventos que quizá no necesariamente en el aspecto de entrenador, de programación y demás, pero sí de quizá como los atletas de ese país buscan recursos o quizá de cómo, recuerdo que en Rumanía hablé con la persona de SBD España y me estuvo platicando de cómo es ese proceso de importar la marca hacia un país, de qué pasos se tienen que seguir, de luego cómo ellos buscaban recursos para el atleta. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese sentido de, te ha tocado acercarte a personas de otros países? También, pues no sé, los chavos el otro día platicaba Octavio que a él le gusta mucho relacionarse con personas de Estados Unidos porque pues allí están entre comillas las posibilidades de patrocinios y tener como algún tipo de nexo con personas que ya están de por sí en ese medio, pues como que facilita un poquito las cosas hacia intentar buscarlo también nosotros, ¿no? Sí. Pues a grandes rasgos, sí ha habido obviamente intercambio, choque cultural principalmente, ¿no? Que se da al hecho de conocer otra gente de otros países. Y un caso particular que quiero retomar es, por ejemplo, el hecho de haber ido, por ejemplo, a la Copa Universitaria en Eslovenia, donde nos tocó y ver el panorama universitario en otros países del powerlifting, que la verdad, pues, es maravilloso, referente y en relación a lo que ha sido hasta el momento en México. Porque una de las cosas que también buscamos, y estoy en ello todavía, es, por ejemplo, que el powerlifting aquí pueda llevarse de manera
universitaria. Y ahí nos tocó platicar con gente de FISU, pues, que es la Federación Internacional de Deportes Universitarios. Entonces, eso ha sido uno de los puntos importantes de cómo en México, pues, sí llevarlo a cabo, que se relacione esto, porque prácticamente es un salto gradual enorme el hecho de que las universidades puedan ingresar tanto deportivamente como laboralmente para muchos entrenadores incluso, Claro. y también para los atletas principalmente porque a lo mejor, no sé, desconozco otras personas, pero por ejemplo Ailín y José pues fueron becados por su universidad para tanto ir para allá como estar becados mes con mes para practicar el deporte porque son deportistas. Ahora, creo que eso le puede cambiar literalmente la vida a un deportista que estudie en Oaxaca, en Ciudad de México, en Monterrey, etcétera, el hecho de que tengan ese apoyo mes con mes para poder practicar ese deporte. Entonces, eso ha sido una de las cosas que nos hemos traído para acá para intentar implementar lo que ahorita a grandes rasgos está en pausa por eventos burocráticos. Este año iba a realizarse un nacional universitario de powerlifting, pero por eventos burocráticos yo pienso que está en pausa todavía. A final de cuentas, en el powerlifting lo que interesa es el 2026, que al parecer el evento FISU va a ser en Emiratos Árabes Unidos. Wow. Entonces, afortunadamente nosotros estamos a salvo, entre comillas, tenemos todavía varios meses para ver si sale algún tipo de selectivo de aquí, con el protocolo burocrático que tenga que llevar, que eso es casi lo difícil, por así decirlo. Entonces, eso es una de las cosas que nos hemos traído aquí, porque yo pienso que cuando llegue a implementarse eso, a nivel general, como lo es con el fútbol, voleibol, etcétera, va a haber un salto cualitativo en el powerlifting mexicano, prácticamente. Entonces, eso ha sido de las cosas que consideramos nos hemos traído de un panorama internacional hacia acá, y cómo pues las universidades allá apoyan mucho también en la gran mayoría de países el powerlifting como otro deporte. Sí, que de hecho yo considero que quizás es una manera más directa, inmediata, ¿no? De conseguir apoyo para un atleta antes de buscarlo quizá en su instituto del deporte y demás. Si se lo puede conseguir por medio de su universidad directamente, creo que facilita mucho las cosas, ¿no? Sí. Y de hecho recuerdo en aquel momento antes del FISU que por parte de federación estaban como conscientes de la potencial relevancia que tenía esto como en el panorama hacia el futuro del power mexicano y lo tomaron como muy especial, ¿no? El evento del FISU, haciendo como una selección pues particular con otro tipo de proceso selectivo, por así decirlo. Y yo creo que en general es algo que vale la pena, ¿no? O sea, el FISU es un evento como distinto a, a un mundial normal, que de hecho supongo que ustedes notaron un contraste. Yo no estuve ahí, pero de lo que se veía muy distinto, por ejemplo, a lo que les tocó vivir en Turquía. Eh, y eso, claro, es una organización diferente, pero también habla como de la importancia o el poder, entre comillas, que tiene FISU como tal, y lo que puede representar para el desarrollo del deporte hacia largo plazo, no nada más en México. O sea, estamos hablando de algo que puede ser game changer en general para todos. Sí, prácticamente por eso era de cierta manera importante para México asistir, porque aquí te va el comercial que podemos hacer como powerlifting. ¿Qué otra disciplina deportiva ha tenido tantas medallas en un FISU como el Sí. powerlifting? Y ponte a buscar, y yo ya lo busqué, y creo que tantos no hay. Ha habido uno que otro deporte que bronce en tal equipo, bronce, oro en halterofilia, etcétera. Pero fue una persona y hizo un buen papel, y ahí se quedó. Y digamos de que no existíamos, a ver, powerlifting, todos medallas, varias medallas, buenos lugares, mejor competidor de toda la competencia, absoluto. Entonces, esto ya es un buen comercial para llegar con todas las universidades y decir, aquí hay nivel de powerlifting en México, así que hay Exacto. que apoyar. Y ya tenemos el comercial para México, por ejemplo. Y objetivamente lo tenemos, o sea, porque no Sí, fueron casualidad las medallas y de hecho a día de hoy hay otras personas que no asistieron a ese evento que probablemente también podrían meterse a buscar medallas. Que bueno, seguramente el siguiente FISU tenga bastante más nivel que el previo porque yo creo que sí fue para todos muy vistoso la diferencia de un mundial normal a lo que fue ese evento, pero aún así, como dicen, o sea, el beneficio que obtuvieron en este caso sus atletas pues es muy grande, ¿no? O sea, no nada más para el viaje como tal, sino si es que los están como becando constantemente, pues es algo que, pues a lo que ni siquiera yo creo que imaginábamos que aspirábamos, ¿no? O sea, porque lo veíamos como tan lejano de que no, pues de aquí a que con nadie nos dé una beca, pues va a pasar nunca porque no somos deporte olímpico, pero esto es como una forma paralela de conseguirlo sin implicar todos los impedimentos que tenemos ahorita, por lo menos como federación, ante CONADE, ¿no?
Sí, sí, pues a grandes rasgos eso y ojalá se llegue a concretar aquí en México de la manera debida para que pues la mayoría de atletas puedan ser apoyados por sus universidades y pues haya más desarrollo deportivo en powerlifting. Bien, pues ya adentrándonos a uno de los últimos temas que vamos a tocar para cerrar, pues platicábamos al inicio de la importancia de la comunidad para usted, ¿no? Que es algún diferenciador del equipo Dynami, a diferencia de otros equipos en el resto del país. Y me imagino que a raíz de esto y de la comunidad tan cerrada que tienen, pues también se ha ido involucrando, ha ido llegando más gente como por voz, ¿no? Pero, ¿de qué manera han utilizado ustedes las redes sociales también o se han apalancado de eso para tener mayor difusión, digamos? Pues, lo de las redes sociales creo que se vio bastante orgánico. Como comentaba Emilio, yo creo que eh, pues fue muy exponencial de Turquía para acá, que pues, miraron que pues Aileen, bueno, no sé la verdad, pues ahí sí, o sea, que apareció en la página de la IPF en la primera foto, o sea, como que, Sí, wow, o sea, Y así todavía. así pues, o sea, sí, esa foto es muy icónica, ¿eh? Que sí, ajá, hasta le hicieron meme, ¿no? Sí, como de, tú estás en el Insta, la mayoría de personas que practican Power o que siguen a la IPF y fue como que, pues, wow, quién es ella, mexicana, que ganó? Se metieron y fue muy exponencial, o sea, creció pues, sus redes sociales. Y pues de ahí pues, nos han ido identificando nosotros a la página de Dynami y pues nos ha ayudado también bastante a nosotros pues, a llegar con otra gente, ¿no? O sea, sí, ya, pues mucha gente que entrenamos en línea nos conoció pues por alguno de todos los atletas que tenemos, que Sí. lo hayan visto por ahí. Sí, y una dinámica muy importante es que desde el principio, pues sí buscamos generar contenido el suficiente y necesario. Y otra cosa importante es que se ha demostrado la camaradería y cooperación, porque nos compartimos todo prácticamente. sí, O sea, a lo mejor lo típico es que, pues si me etiquetan a mí como entrenador, reposteo, pero aquí sí sube reel un atleta, todos los atletas de Dynami, aunque nunca se hayan visto de frente en su vida, también lo comparten. Entonces, eso a final de cuentas es apoyo colaborativo, es una ética muy postconvencional, se le llama. El hecho de cooperar con gente que a lo mejor no conoces o simplemente has mensajeado con ella y a fin de cuentas ganan todos aquí, o sea, claro. tú no vas a levantar menos por compartir a esa persona, pues al contrario, puede que veas su video y te inspires, etcétera, veas algo. Entonces, eso también es bueno que las comunidades hagan, pues que demuestren su fuerza, pues compartiéndose principalmente en distintas redes sociales para Yo ello. tengo una duda con eso, Emilio. A ver. La idea surge como, o sea, número uno, ¿de dónde surge esta idea? Porque creo que es algo que yo no había visto nunca. O sea, deja tú en México, sino en ningún lado. Y creo que en ningún deporte tampoco. Pero la otra es, surge como una estrategia como para potenciar al atleta en su carrera, digamos, en cuestión, digamos, marketing, o es algo más meramente social, de comunidad, como sin buscar un beneficio más allá de eso, porque por lo menos desde fuera, yo creo que para todos fue como muy extraño, ¿no? Muy disruptivo decir, ¿por cómo? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos reels del mismo? Y, o sea, para mí, desde fuera, pues quizá era extraño, pero sonaba inmediatamente como una idea muy, o sea, como muy orgánica de poder empujarse unos a los otros. Y sobre todo como que eran muy disciplinados en eso, o sea, como que parecía que había como un cierto planeamiento detrás de, y, o sea, como equipo creo que fue una quizá de las mejores ideas que pudieron haber tenido, pero ¿de dónde sale? Bueno, mira, siendo sinceros, la estrategia era hay que publicar todos. Es que claro, hay muchos atletas que no lo hacen porque se hacen los escondidos, los misteriosos, no quiero que vean cómo. Sin Ajá, embargo, pues bueno, eso ya puede variar de cada persona. Pero la primera idea era todo subir contenido y etiquetar a Dynamics, o sea, centralizarlo ahí principalmente para ver como comunidad. Y creo que eso dio a pie a que ya al momento de subir Reels, por ejemplo, y que Instagram dio esa oportunidad, y la de publicaciones, en la que ya estábamos a medio paso de eso. O sea, realmente no es como que hay que compartirnos entre todos, ¿no? Si ya realmente todos etiquetamos a Dynami, por ejemplo, para que la gente viera el contenido de nuestro deporte en general, ya se creó la tendencia. O sea, realmente, por lo menos yo nunca le dije, hay que compartirlo todos, ¿no? Sino que esa camaradería que hay
principalmente, y ya después se amplió a gente que no se conoce, pero pues de aquí de Guamuchil, pues todos nos compartimos, o sea, no hay ningún inconveniente, y realmente, pues en las redes sociales que son súper virales, y al parecer respetan mucho eso, o premian mucho ese comportamiento, sí, pues realmente ya surgió de manera más orgánica. El único comando era, oye, pues hay que etiquetar a Dynami para visibilizarnos como comunidad, y hasta ahí. Pero o sea, porque eso no pasa a otras cosas. A día de hoy, si no me equivoco, ya tienen varios atletas que han conseguido patrocinios y, o sea, cosas que no es tan fácil que alguien haga por sí solo, ¿no? Por así decirlo. Sí, afortunadamente, y es que también esa es otra manera, pues a final de cuentas tenemos que buscar cómo apoyar al atleta, o sea, cómo buscar, y eso creo que ha habido en los últimos 2, 3 años mucho apoyo ya de parte de distintas marcas, el hecho de que puedan hacerlo. Entonces, el hecho de decir, somos una comunidad que tenemos tantos seguidores, que tenemos tanta viralización, pues ya te da pie a que las marcas también puedan apoyarse de ti y es un ganar-ganar prácticamente, ¿no? Entonces, sí, sale ganando el powerlifting, sale ganando el atleta, salen ganando las marcas, entonces buscamos que de cierta manera pues todo el mundo pueda ganar con esas estrategias. Pues bueno, entonces ya con esto pasamos al cierre, ¿no, Armando? Sí, no sé si tengan algún tema que a raíz de la plática se les ocurra que quieran compartir de su experiencia. Pues así específico por el momento, ¿no? Ya okay. A lo mejor habrá otra oportunidad de algunos temitas. Bueno, y última pregunta entonces, para cerrar este episodio. ¿Qué sigue para su equipo, para su gimnasio? ¿Qué planes tienen a futuro, a corto, mediano, largo plazo? Spoiler. No, pues a grandes rasgos, por ejemplo, nos gustaría abrir más centros de entrenamiento con la cierta metodología que manejamos aquí para apoyar, lo comentaba ahorita aquí a Kubi, el hecho de que haya espacios para el entrenamiento de fuerza en general, incluso para otras disciplinas, y específicamente para el powerlifting y culturismo, por ejemplo, expandirnos a lo mejor esto de el gimnasio en sí físico, ¿no? Y como comunidad sí seguir creciendo dentro del powerlifting, ser un espacio donde los atletas puedan venir y tener un desarrollo deportivo hasta donde ellos quieran y sus condiciones se lo permitan, prácticamente. Sí, ¿no? Y que no así que nada, pues es power o culturismo, más adelante ya tenemos pensado pues que sea un centro deportivo en general, pues, o sea, de muchas disciplinas, pues posiblemente, no sé si Emilio se lo esté reservando, pero tenemos ahí en una zona turística, próximamente vamos a anunciar algo, una zona muy turística de México, a ver si se da, y pues estaría todo, ¿no? Yo creo. Sí, de grandes rasgos es eso lo que tenemos pensado, ¿no? Que esto crezca en la medida de nuestras posibilidades, porque pues nos ha ido bien. En el ámbito social, voy a decir así, que es una de las cosas que más nos interesa, como pueden darse cuenta. Entonces queremos ser un organismo que sea positivo para la sociedad, prácticamente. El plan entonces es como una expansión de la filosofía de Dynami más que propiamente de Dynami Power, por así decirlo. Sí, porque prácticamente creemos que también se puede replicar dentro del mismo Power y en otras disciplinas también deportivas, que creo que, como lo comentaba, si el deporte es inmaduro, pues tenemos que ser una institución que ayude a la maduración del deporte en México también. Perfecto, pues yo creo que entonces con esto vamos cerrando el episodio. Agradecerles obviamente a Emilio, Eden, por su tiempo. A día de hoy, sin duda ya de los equipos más grandes e importantes del país, con representación muy grande en el nacional. Me ha tocado verlos crecer pues desde el inicio literalmente, desde que no los conocíamos nadie, o sea, nadie sabíamos quiénes eran, hacia verlos avanzar y ya de repente estábamos compitiendo unos con los otros y ver que estaban como siguiendo los pasos correctos. Para mí es como gratificante, como un tercero, ver que alguien está haciendo las cosas bien y que al final todos nos empujamos mutuamente, ¿no? O sea, claro, yo hago lo que puedo con mis atletas, Cuba hace lo que puede con los suyos, pero pues necesitamos muchas manos, ¿no? Para que todo esto realmente haga un cambio y la concepción de México sea distinta. No podemos ser 1, 2, 3 entrenadores, ¿no? Tenemos que ser muchos que hagan las cosas bien durante suficiente tiempo y que además, como ya vimos en el episodio, hay como varias formas de hacerlo, varias filosofías, varias
maneras de abordar las cuestiones tanto personales, sociales y hasta económicas. Bueno, la verdad es que un gustazo haber tenido esta plática con ustedes, y con esto vamos a cerrar el episodio. Así que muchas gracias y nos estaremos viendo en el próximo. Gracias.